Y si el miedo que no ves es el que está destruyendo tu futuro financiero, muchas personas creen que su problema con el dinero es no ganar lo suficiente, pero la verdad es mucho más incómoda que eso, porque a veces el mayor obstáculo financiero no está en tu cuenta bancaria, está en tu mente. Hay un miedo silencioso que no siempre se siente como miedo. A veces se disfraza de prudencia, de dudas, de postergación, de todavía no es el momento, de querer estar más preparado, de no arriesgar, de no moverte, de quedarte exactamente donde estás. Y mientras crees que te estás protegiendo, ese miedo invisible puede estar destruyendo tu futuro. Te impide invertir, te impide crecer, te impide tomar decisiones, te impide construir algo diferente. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera lo notas, porque no siempre saboteas tu vida cuando haces algo mal. A veces la saboteas cuando no haces nada. Y el miedo que no ves puede ser el mismo que está decidiendo tu destino financiero. Capítulo 1. El miedo. Que no parece miedo. La mayoría de las personas cree que sabría reconocer el miedo si lo tuviera enfrente. Piensan que el miedo se siente de forma evidente, como ansiedad, como nervios, como pánico, como una señal clara de que algo anda mal. Pero en la vida financiera, el miedo más peligroso casi nunca llega de esa forma. No siempre grita, no siempre duele, no siempre se presenta como una emoción intensa. A veces, se presenta como algo mucho más aceptable, como prudencia, como sensatez, como responsabilidad, como una voz interna que parece inteligente, una voz que dice, todavía no es el momento, mejor espero un poco más. Primero necesito aprender más. Cuando tenga más dinero, empiezo. Cuando me sienta más seguro, lo hago. Cuando todo esté más claro, avanzo. Y ahí está el problema, porque muchas veces esa voz no te está cuidando, te está frenando, te está inmovilizando, te está convenciendo de que quedarte quieto es una decisión inteligente. Y lo más peligroso de todo es que como no se siente como miedo, no lo cuestionas, lo justificas, lo defiendes, incluso lo conviertes en parte de tu identidad. Empiezas a pensar que eres una persona responsable, cauta, paciente, analítica, y en algunos casos, sí, pero en muchos otros solo estás usando palabras elegantes para describir una parálisis silenciosa, porque hay una gran diferencia entre actuar con inteligencia y usar la inteligencia como excusa para no actuar nunca. Muchas personas no están estancadas porque les falte capacidad, no están estancadas porque no sepan lo suficiente, no están estancadas porque no existan oportunidades, están estancadas porque un miedo invisible tomó el control de sus decisiones y aprendió a hablar con voz de lógica. Ese miedo te hace postergar decisiones importantes, te hace aplazar conversaciones incómodas, te hace evitar riesgos calculados, te hace desconfiar de tu intuición, te hace pensar demasiado, hasta que la oportunidad desaparece, te hace buscar una seguridad absoluta que nunca llega. Y mientras tanto, el tiempo pasa, las oportunidades cambian, el mercado se mueve, las personas avanzan, la vida sigue. Pero tú sigues esperando, esperando el momento perfecto, esperando sentirte listo, esperando la certeza total, esperando que desaparezca la duda, esperando una señal, y sin darte cuenta, esa espera se convierte en un patrón que parece prudente, pero que en realidad está saboteando tu futuro. Porque la verdad incómoda es esta: muchas personas no fracasan porque tomaron demasiados riesgos, fracasan porque nunca se permitieron avanzar lo suficiente como para construir algo diferente. No perdieron por moverse demasiado, perdieron por quedarse quietas demasiado tiempo. Y eso es importante entenderlo, porque la vida financiera no siempre se destruye con grandes errores. A veces se destruye con pequeñas demoras repetidas, con decisiones aplazadas, con oportunidades ignoradas, con ideas que nunca se ejecutaron, con talentos que nunca se monetizaron, con conversaciones que nunca se tuvieron, con inversiones que nunca comenzaron, con versiones de ti que pudieron crecer, pero fueron frenadas por una necesidad excesiva de sentir seguridad. Y aquí aparece una verdad que casi nadie quiere aceptar. El miedo más destructivo no siempre te hace correr. A veces, te hace quedarte exactamente donde estás. Te mantiene en el trabajo que no amas. Te mantiene cobrando menos de lo que vales. Te mantiene soñando con emprender, sin empezar. Te mantiene diciendo que algún día vas a invertir. Te mantiene estudiando, planeando, analizando, pero sin construir. Te mantiene ocupado, sin permitirte avanzar. Y eso es lo que lo vuelve tan peligroso, porque desde afuera parece que estás siendo responsable. Pero desde adentro, tu futuro está siendo retrasado.
No por una crisis, no por una tragedia, no por una falta total de oportunidades, sino por una decisión inconsciente de seguir obedeciendo una voz que se hizo pasar por lógica. Y si quieres cambiar tu vida financiera, el primer paso no es correr más rápido, no es trabajar más duro, no es buscar otra estrategia de inmediato, es algo mucho más profundo. Es aprender a detectar cuándo la prudencia es real y cuándo el miedo se está disfrazando de sabiduría, porque mientras no lo veas, seguirás creyendo que te estás protegiendo, cuando en realidad podrías estar posponiendo la vida que quieres construir. La libertad financiera no siempre empieza con una gran decisión externa. A veces empieza con una revelación interna, con darte cuenta de que no todo lo que llamas lógica es verdad, con reconocer que no toda espera es madurez, con aceptar que a veces el mayor riesgo no es actuar. Es pasar años enteros sin atreverte a moverte. Y cuando entiendes eso, algo cambia, porque dejas de admirar tanto tu capacidad para esperar y empiezas a preguntarte cuánto te ha costado esa espera, cuántas oportunidades no viste, cuántos pasos no diste, cuánto crecimiento postergaste, cuánta libertad retrasaste. Y esa pregunta puede ser el inicio de todo, porque el día que descubres que tu mayor bloqueo no era la falta de dinero, sino un miedo silencioso que aprendió a hablar como lógica. Ese día empiezas a recuperar el control. El miedo más peligroso no siempre te empuja al error. A veces, te convence de no hacer nada y llama a eso prudencia. A veces, no te frena la falta de dinero, te frena el miedo disfrazado de lógica. Capítulo 2. ¿Cómo? El miedo sabotea sin hacer ruido. Muchas personas creen que destruyen su vida financiera cuando toman una mala decisión, cuando pierden dinero, cuando fracasan en un negocio, cuando invierten mal, cuando confían en la persona equivocada, cuando se equivocan. Y sí, a veces eso pasa, pero esa no siempre es la forma más común en que una persona sabotea su futuro. De hecho, muchas veces el verdadero daño no viene de lo que hiciste mal, viene de lo que nunca te atreviste a hacer, y eso es mucho más difícil de detectar, porque una mala decisión duele, se nota, se recuerda, tiene una historia clara, pero una oportunidad que nunca tomaste no deja cicatriz visible. Un proyecto que nunca empezaste no aparece en tu memoria como un gran fracaso. Un negocio que nunca lanzaste no parece una pérdida. Una inversión que nunca hiciste no parece un error. Un precio que nunca te atreviste a cobrar no se siente como sabotaje. Pero muchas veces, ahí es donde se esconde el daño más profundo. Porque el miedo silencioso no siempre destruye tu vida con una caída dramática. A veces la destruye lentamente, con pequeños retrocesos invisibles, con renuncias que parecen razonables, con postergaciones que parecen prudentes, con decisiones no tomadas que se repiten tanto que terminan construyendo una vida entera. Y lo más peligroso es que como no hubo una explosión, nunca lo llamas sabotaje, lo llamas paciencia. Lo llamas análisis, lo llamas preparación, lo llamas esperar el momento correcto. Pero mientras tú esperas, tu futuro también está esperando. Y eso tiene un costo que casi nadie calcula, porque hay personas que no están donde quieren estar, no porque hayan fracasado demasiado, sino porque han postergado demasiado. Han dicho después demasiadas veces, han dudado demasiadas veces, han evitado el riesgo demasiadas veces, han querido sentirse listas demasiadas veces, han querido entenderlo todo antes de empezar, han querido garantías antes de moverse, y mientras tanto, la vida siguió avanzando sin ellas. El miedo silencioso te hace pensar que te está protegiendo, pero en realidad, muchas veces te está cobrando un precio invisible. Te cobra en tiempo, te cobra en oportunidades, te cobra en crecimiento, te cobra en experiencia, te cobra en confianza, te cobra en libertad futura. Porque hay algo que debes entender. Cada vez que postergas una decisión importante por miedo, no solo estás perdiendo tiempo, también estás perdiendo el poder que esa decisión podía darte. Si no cobras lo que vales, no solo pierdes dinero, pierdes validación interna, pierdes autoridad, pierdes la experiencia de sostener un nuevo nivel. Si no empiezas ese proyecto, no solo pierdes una idea, pierdes aprendizaje, pierdes visibilidad, pierdes crecimiento, pierdes la posibilidad de descubrir en qué podrías convertirte. Si no inviertes por miedo, no solo evitas una pérdida, también evitas la expansión que solo llega cuando dejas de vivir desde la pura protección. Y así, sin darte cuenta, el miedo empieza a diseñar tu vida, no con una gran catástrofe, sino con pequeñas decisiones repetidas que parecen insignificantes, pero no lo son, porque el futuro no siempre se define por una sola gran decisión.
Muchas veces, se define por los patrones invisibles que repites durante años. Por ejemplo, personas que saben que deberían aprender a invertir, pero llevan 5 años investigando. Personas que quieren emprender, pero siguen esperando el momento ideal. Personas que saben que están cobrando menos de lo que valen, pero no se atreven a cambiarlo. Personas que tienen talento, pero no lo monetizan. Personas que tienen visión, pero no se exponen. Personas que tienen capacidad, pero siguen escondidas detrás de una falsa prudencia. Y cuando las miras desde afuera, parece que no pasa nada, pero sí está pasando algo. Su vida se está quedando atrás. No por falta de inteligencia, no por falta de potencial, no por falta de oportunidades, sino porque el miedo las convenció de que moverse era más peligroso que quedarse quietas. Y esa es una de las mentiras más costosas de todas, porque quedarse quieto también es una decisión, y muchas veces es una decisión mucho más cara que equivocarte. Equivocarte puede enseñarte, puede fortalecerte, puede hacerte crecer, puede darte información, puede desarrollar criterio, puede acercarte a tu siguiente nivel, pero no moverte. Solo fortalece la parálisis, solo entrena la duda, solo alimenta la inseguridad, solo le demuestra a tu mente que cada vez que aparece el miedo, tú obedeces, y eso crea un patrón peligroso, porque cuanto más obedeces al miedo, más natural se vuelve, más lógico parece, más difícil de cuestionar se hace, hasta que un día te acostumbras tanto a no actuar que ya ni siquiera sientes frustración, solo resignación. Y ahí está una de las formas más silenciosas de pobreza, no la falta de dinero, sino la pérdida gradual de la capacidad de moverte, la pérdida gradual de la iniciativa, la pérdida gradual de la fe en ti mismo, la pérdida gradual de tu impulso para construir algo diferente. Por eso este capítulo es tan importante, porque si quieres transformar tu futuro financiero, no basta con mirar las decisiones que tomaste mal. También necesitas mirar las decisiones que nunca tomaste, los pasos que evitaste, las conversaciones que postergaste, los riesgos que no asumiste, las oportunidades que no exploraste, las versiones de ti que nunca llegaste a conocer, porque el miedo te dejó en pausa. Y cuando empiezas a ver eso, algo cambia, porque entiendes que el sabotaje más profundo no siempre llega como un error evidente. A veces llega como una vida entera llena de potencial, que nunca se convirtió en acción. No siempre destruyes tu futuro cuando tomas una mala decisión. A veces lo destruyes cada vez que decides no moverte. El miedo no siempre arruina tu vida con un gran error. A veces la arruina con todas las decisiones que nunca tomaste. Capítulo 3. El precio invisible de querer sentirte seguro. Hay una trampa que parece inteligente, tan inteligente, que la mayoría de las personas nunca sospecha de ella. No parece un problema, no parece un bloqueo, no parece una debilidad. De hecho, parece una virtud. Se llama querer sentirte seguro. Suena razonable, ¿verdad? Esperar un poco más, prepararte mejor, tener más claridad, entender más, reducir riesgos, asegurarte de no equivocarte, no lanzarte sin estar listo. Todo eso parece maduro, parece sensato, parece responsable, y en ciertos momentos puede serlo. Pero cuando esa necesidad de seguridad se vuelve excesiva, deja de protegerte, empieza a limitarte, porque hay una verdad que muy pocas personas quieren aceptar. La necesidad extrema de sentirte seguro puede convertirse en una de las formas más caras de pobreza. No porque la seguridad sea mala, sino porque cuando la conviertes en una condición obligatoria para avanzar, casi nunca avanzas. Piensa en esto. Muchas personas dicen que quieren cambiar su vida financiera. Quieren invertir, quieren emprender, quieren cobrar mejor, quieren dejar de depender solo de su tiempo, quieren construir activos, quieren crecer, quieren salir del mismo patrón, pero cuando llega el momento de moverse, aparece la misma frase: todavía no, todavía me falta, todavía no estoy listo. Todavía necesito más seguridad. Y ese todavía se vuelve una forma de vida, un estado mental, una identidad. Siempre falta algo, siempre hay una duda más, siempre hay una razón para esperar un poco más. Y así, sin darte cuenta, tu vida empieza a organizarse alrededor de una necesidad imposible: sentirte completamente seguro antes de actuar. Pero aquí está el problema. La libertad financiera casi nunca nace en un terreno de certeza absoluta. No nace cuando todo está perfectamente claro. No nace cuando ya no hay riesgo. No nace cuando desaparece toda posibilidad de error. No nace cuando te sientes invencible. La libertad financiera nace cuando una persona aprende a actuar con inteligencia, sin exigirle a la vida garantías perfectas. Porque si esperas certeza total para empezar,
vas a descubrir algo doloroso. Ese momento casi nunca llega. Nunca tendrás toda la información. Nunca controlarás todas las variables. Nunca eliminarás por completo el riesgo. Nunca sabrás con exactitud cómo va a salir todo. Nunca tendrás la tranquilidad absoluta que tu mente te promete. Y mientras sigues persiguiendo esa sensación perfecta de seguridad, el tiempo sigue pasando, y eso tiene un precio silencioso, un precio que no aparece en tu cuenta bancaria de inmediato, pero que se acumula, porque cada año que postergas una decisión importante, no solo retrasas resultados, también retrasas aprendizaje, retrasas experiencia, retrasas criterio, retrasas contactos, retrasas oportunidades, retrasas confianza, retrasas crecimiento, retrasas identidad. Y eso es clave. Porque muchas personas creen que primero necesitan sentirse seguras, para luego actuar. Pero muchas veces ocurre al revés. La seguridad real no llega antes de actuar, llega después. Llega cuando has atravesado procesos, cuando has cometido errores, cuando has aprendido, cuando has sobrevivido a la incomodidad, cuando descubriste que podías sostener más de lo que creías, cuando dejaste de necesitar que todo fuera perfecto, para empezar a confiar en tu capacidad de responder. Esa es la diferencia entre la falsa seguridad y la verdadera seguridad. La falsa seguridad te dice, no te muevas hasta que todo esté claro. La verdadera seguridad te dice, muévete con criterio y aprende a sostener lo que venga. La falsa seguridad busca eliminar el miedo. La verdadera seguridad aprende a caminar con él. La falsa seguridad necesita garantías. La verdadera seguridad construye fortaleza. Y financieramente, esa diferencia lo cambia todo, porque una persona que vive obsesionada con no equivocarse, muchas veces termina equivocándose de la forma más cara posible, no construyendo nada, no invierte, no aprende en el mundo real, no crea, no lanza, no ajusta, no mejora, no se expone, no crece, y desde afuera parece estable, parece ordenada, parece prudente, pero desde adentro, su futuro está en pausa, porque hay algo que casi nadie enseña: quedarte donde estás también tiene riesgo, y muchas veces tiene más riesgo del que estás dispuesto a reconocer. Quedarte en el mismo empleo durante años, sin construir nada fuera de él, también es un riesgo. Depender de una sola fuente de ingreso también es un riesgo. No aprender a invertir también es un riesgo. No desarrollar habilidades nuevas también es un riesgo. No monetizar lo que sabes también es un riesgo. No cambiar también es un riesgo. Pero como ese riesgo es lento, como no se siente dramático, como no genera adrenalina, tu mente lo subestima, y por eso tanta gente le tiene miedo a moverse, pero no le tiene miedo a quedarse igual durante 10 años. Eso es impresionante. Temen una decisión incómoda, pero no temen una década de estancamiento. Temen perder dinero intentando crecer, pero no temen perder años enteros sin construir libertad. Temen el error visible, pero no temen la mediocridad silenciosa. Y ahí está una de las grandes trampas, porque el costo de querer sentirte seguro todo el tiempo puede ser mucho mayor que el costo de equivocarte mientras aprendes. La vida financiera no recompensa solamente a quien sabe más, tampoco recompensa solamente a quien trabaja más. Muchas veces recompensa a quien se atreve a moverse antes de sentirse completamente listo, a quien aprende sin necesitar perfección, a quien entiende que la claridad absoluta no es el requisito del crecimiento, a quien acepta que el precio de avanzar es tolerar cierta incomodidad. Y si quieres construir algo diferente, vas a tener que hacer las paces con esa verdad. No necesitas ser impulsivo, no necesitas arriesgarlo todo, no necesitas actuar sin pensar. Pero sí necesitas dejar de exigir una sensación imposible antes de empezar, porque la seguridad total que estás esperando podría ser exactamente lo que te está impidiendo crecer. Y el día que entiendes eso, algo cambia, porque dejas de preguntar, ¿cómo hago para no sentir incertidumbre? Y empiezas a preguntar, ¿cómo me convierto en alguien capaz de avanzar aunque no todo esté garantizado? Esa pregunta puede transformar tu futuro, porque ahí deja de gobernarte la necesidad de protección. Y empieza a aparecer la capacidad de construcción. Y ese cambio vale más que cualquier estrategia. La seguridad absoluta puede sentirse cómoda, pero muchas veces es la cárcel donde mueren tus oportunidades. Querer sentirte completamente seguro antes de actuar puede ser exactamente lo que te impide crecer. Capítulo 4. Tu mente prefiere el dolor conocido. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Tu mente no siempre elige lo mejor para ti, y eso es difícil de escuchar, porque nos gusta pensar que si algo nos hace daño, lo vamos a evitar, que si una situación nos limita, vamos a salir de ella.
que si un patrón nos destruye, lo vamos a cambiar. Pero la realidad psicológica muchas veces funciona de otra manera. Tu mente no siempre elige lo que más te conviene. Muchas veces, elige lo que le resulta familiar, aunque eso te haga sufrir, aunque eso te empobrezca, aunque eso te desgaste, aunque eso te mantenga atrapado durante años. Y eso explica algo que desde afuera parece absurdo. ¿Por qué tantas personas siguen viviendo de una forma que claramente ya no funciona? ¿Por qué siguen en trabajos que no soportan? ¿Por qué siguen repitiendo deudas? ¿Por qué siguen postergando decisiones que saben que deberían tomar? ¿Por qué siguen cobrando menos de lo que valen? ¿Por qué siguen sintiendo miedo cada vez que se acerca una oportunidad? ¿Por qué siguen eligiendo lo pequeño cuando dicen que quieren crecer? La respuesta no siempre es lógica. Muchas veces es emocional, porque para la mente humana, lo conocido puede sentirse más seguro que lo nuevo, aunque lo conocido sea doloroso, aunque lo conocido sea limitante, aunque lo conocido sea una cárcel. Eso es lo que vuelve tan poderoso al miedo invisible. No siempre te aleja del peligro real, a veces te mantiene pegado a una versión de vida que ya te está destruyendo, porque tu cerebro entiende algo muy simple. Esto ya lo conozco. Sé cómo sobrevivir aquí. Sé cómo manejar este dolor. Sé cómo moverme dentro de este caos. Sé cómo vivir con esta escasez. Sé cómo soportar esta frustración. Y aunque no seas feliz, aunque no estés creciendo, aunque te sientas agotado, la familiaridad le da a tu mente una ilusión de control. Y para muchas personas, esa ilusión vale más que la posibilidad de transformarse. Por eso hay gente que no abandona patrones tóxicos, aunque ya entienda que la están dañando, porque salir de ese patrón implica entrar a lo desconocido, y lo desconocido asusta más que el dolor que ya conocen. Esto pasa también con el dinero. Hay personas que llevan años viviendo al límite, siempre con presión, siempre con deudas, siempre con ansiedad, siempre con urgencia, siempre sintiendo que el dinero entra y desaparece, siempre sobreviviendo, siempre reaccionando, siempre apagando incendios. Y aunque dicen que quieren libertad, cuando aparece una oportunidad real de hacer algo diferente, se paralizan. No porque no quieran cambiar, no porque no tengan inteligencia, no porque no tengan capacidad, sino porque, en el fondo, su sistema interno todavía se siente más cómodo en el caos conocido que en la expansión desconocida. Eso es durísimo de entender, porque significa que a veces no estás peleando contra la falta de oportunidades. Estás peleando contra una parte de ti que todavía se siente segura dentro de la limitación. Una parte de ti que aprendió a vivir con escasez, que aprendió a normalizar la tensión, que aprendió a sobrevivir en lugar de construir, que aprendió a moverse solo dentro de lo familiar. Y cada vez que intentas salir de ahí, aparece resistencia, aparecen dudas, aparece miedo, aparece autosabotaje, aparece procrastinación, aparece cansancio extraño, aparecen excusas convincentes, aparece la necesidad de volver a lo de siempre. ¿Por qué? Porque el cambio no solo exige nuevas acciones, también exige dejar atrás una identidad vieja, y eso puede sentirse como una amenaza, aunque esa identidad sea la que te ha mantenido limitado, aunque esa identidad sea la que te ha mantenido pequeño, aunque esa identidad sea la que te ha impedido crecer, porque hay algo muy profundo aquí. Muchas personas no se aferran al problema porque les guste sufrir, se aferran al problema porque su mente lo reconoce como territorio conocido, y lo conocido, aunque duela, parece más seguro que lo que todavía no entienden. Por eso el crecimiento financiero no es solo una cuestión de estrategia, no es solo aprender a invertir, no es solo emprender, no es solo generar más ingresos, no es solo leer libros o escuchar buenos consejos. El crecimiento financiero real también exige algo más difícil, aprender a tolerar la incomodidad de dejar de ser la persona que siempre sobrevivió, para convertirte en la persona que empieza a construir. Y eso no es pequeño, porque significa dejar atrás la identidad que te acompañó durante años, la persona que se conformaba, la persona que se escondía, la persona que evitaba, la persona que dudaba, la persona que postergaba. La persona que elegía lo seguro, aunque la estuviera asfixiando. Y esa transición puede doler, puede incomodar, puede sentirse extraña, puede hacerte sentir que estás perdiendo una parte de ti. Pero en realidad, no estás perdiendo tu esencia. Estás soltando una versión antigua que aprendió a sobrevivir en un contexto que ya no te sirve. Eso es clave, porque a veces la pobreza no se sostiene solo por falta de recursos. A veces se sostiene porque la mente todavía está organizada para sobrevivir a una realidad pasada. Una realidad que quizás ya cambió afuera, pero todavía no cambió adentro. Y mientras eso no cambie, vas a seguir repitiendo patrones. No porque no puedas hacer más,
más, sino porque tu sistema interno todavía asocia crecimiento con peligro, todavía asocia abundancia con tensión, todavía asocia libertad con incertidumbre, todavía asocia expansión con pérdida de control. Y cuando eso ocurre, la mente hace lo que sabe hacer mejor. Te devuelve al lugar que reconoce, al patrón, a la rutina, a la escasez, al dolor conocido, a la versión antigua de ti. Por eso muchas personas avanzan un poco, y luego retroceden, ganan más, y luego se complican, mejoran, y luego se sabotean, crean impulso, y luego se frenan. No siempre por falta de disciplina. A veces, porque su mente todavía no se siente segura en el nuevo nivel. Y ahí está una de las claves más importantes de este episodio. Tu futuro financiero no siempre está bloqueado por falta de capacidad. Capítulo 5. La libertad empieza cuando actúas, a pesar del miedo. Muchas personas pasan años esperando el momento perfecto, el momento en que ya no tengan dudas, el momento en que se sientan completamente listas, el momento en que desaparezca el miedo, el momento en que por fin sientan que ya pueden avanzar sin incomodidad y sin darse cuenta. Convierten esa espera en una forma de vida. Esperan sentirse seguras para empezar. Esperan tener claridad total para decidir. Esperan confianza absoluta para moverse. Esperan un estado emocional perfecto que les permita actuar sin resistencia. Pero aquí está la verdad. Ese momento casi nunca llega, porque el miedo no siempre desaparece antes del cambio. Muchas veces, el miedo te acompaña durante el proceso. Está ahí cuando decides cobrar más. Está ahí cuando lanzas una idea. Está ahí cuando haces tu primera inversión. Está ahí cuando te expones. Está ahí cuando dejas atrás una versión antigua de ti. Está ahí cuando tomas una decisión que rompe con tu historia pasada. Y eso es importante entenderlo, porque si sigues esperando el día en que ya no sientas miedo, puedes pasar años enteros sin construir nada diferente. La mayoría de las personas cree que la libertad financiera llega cuando una persona se siente segura, pero muchas veces la libertad empieza mucho antes. Empieza el día que una persona entiende que no necesita dejar de sentir miedo para dejar de obedecerlo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque una cosa es sentir miedo, y otra muy distinta es permitir que el miedo decida por ti. Sentir miedo es humano, es normal, es natural, es parte del proceso de entrar en un territorio nuevo. Pero obedecer al miedo una y otra vez, eso sí se convierte en un patrón. Y ese patrón es el que termina construyendo una vida pequeña, una vida postergada, una vida llena de potencial, pero vacía de movimiento. Por eso el verdadero crecimiento no empieza cuando te conviertes en alguien sin miedo. Empieza cuando te conviertes en alguien que ya no le entrega el control de su futuro a ese miedo. Eso no significa ser impulsivo, no significa arriesgarlo todo, no significa actuar sin pensar, no significa ignorar la realidad, no significa tomar decisiones irresponsables. Actuar a pesar del miedo no es imprudencia, es madurez, es visión, es disciplina emocional, es entender que la incertidumbre no es una señal de que vas por mal camino. Muchas veces es una señal de que por fin estás saliendo de lo conocido, y eso cambia tu relación con el crecimiento, porque dejas de preguntarte, ¿cómo hago para no sentir miedo? Y empiezas a preguntarte, ¿cómo me convierto en alguien capaz de avanzar aunque el miedo siga presente? Esa pregunta es mucho más poderosa, porque ya no buscas eliminar una emoción. Buscas construir una identidad, la identidad de alguien que puede sostener decisiones nuevas, la identidad de alguien que puede tolerar la incomodidad sin retroceder, la identidad de alguien que no se paraliza cada vez que aparece incertidumbre, la identidad de alguien que deja de vivir reaccionando y empieza a vivir construyendo. Y ahí empieza la verdadera transformación, no cuando el miedo desaparece, sino cuando deja de gobernarte. Cada vez que decides, aunque no todo esté claro, te fortaleces. Cada vez que avanzas, aunque no te sientas completamente listo, rompes un patrón viejo. Cada vez que actúas, aunque todavía haya dudas, le enseñas a tu mente que crecer también es seguro. Eso es enorme, porque durante años, quizás, tu mente aprendió lo contrario. Aprendió que moverse era peligroso. Aprendió que exponerse era amenaza. Aprendió que crecer implicaba riesgo. Aprendió que quedarse pequeño era protección. Pero cada acción consciente empieza a reescribir ese mensaje. Cada decisión nueva empieza a construir una nueva relación con el dinero, con el riesgo y contigo mismo. Y poco a poco, la persona que antes postergaba empieza a decidir. La persona que antes dudaba empieza a avanzar. La persona que antes esperaba empieza a construir. La persona que antes sobrevivía empieza a crear libertad. Ese es el verdadero cambio. No un cambio de ingresos solamente, no un cambio de estrategia solamente, no un cambio de información solamente.
un cambio de identidad. Porque la libertad financiera no se sostiene solo con conocimiento, se sostiene con una mente capaz de actuar cuando todavía no todo es perfecto. Se sostiene con una identidad que ya no necesita esconderse detrás de la prudencia falsa. Se sostiene con una versión de ti que entiende algo fundamental. El miedo puede acompañarte, pero ya no tiene permiso para dirigir tu vida. Y cuando llegas ahí, todo empieza a cambiar. Porque dejas de vivir preguntándote si estás listo